Hola Nancy, ¿qué tal? ¿Qué fue del bebé? Creo que podemos empezar, ¿no, doctores? Sí, doctor, ya le avisé a mis compañeros que entren igual. Ok, sino que tengo que estar aceptándolos uno por uno. Doctor, si Entonces, no me puede dejar como, creo que coordinadora o anfitriona para que yo les vaya aceptando mientras usted da clase. chévere, a ver. Claro, ¿no? Como en el Zoom, bacán, buena voz. Ok, bueno, esta vez me dejaron como tema historia clínica neurológica, imagínense, un infectólogo hablando de eso. Muy bien,
Cuando hacemos la historia clínica, al igual que en otros aparatos, va a incluir tu anamnesis y tu examen físico. Ahora, en la parte neurológica, sí se podría decir de que la anamnesis y el examen físico son mucho más rentables que en otros aparatos, ¿ya? Incluso más que en el abdomen, por ejemplo, ¿no? Entonces, el examen neurológico bien realizado es muy eficaz, muy eficiente para determinar una etiología diagnóstica. Eh, Anamnesis, pues todas la conocen, creo que no hay mucho que indagar en este aspecto, pero en el examen físico sí tenemos que evaluar muchos aspectos, como el despertar, como la conciencia, como los nervios craneales, el sistema motor, el sistema sensitivo, los reflejos, si es que hay coordinación, si es que tiene una adecuada marcha, y por supuesto los signos meningios. En cuanto a la anamnesis, hay que dejar hablar al paciente, pero siempre sabiendo dirigir, ¿no? Porque a veces cuando le preguntamos al paciente por un problema, comienza a contarte lo que tuvo su vecina, lo que tuvo su tía. Entonces, no se trata de eso, se trata de que responda a nuestras preguntas orientadas al problema de salud que le está trayendo la emergencia. Y nuestra función es hacer lo que ellos nos dicen de manera subjetiva y convertirlo lo más objetivo posible. Hay que describir lo que el paciente siente y hay que correlacionar con la actividad personal que cada uno tiene. Siempre determinando cómo inician los síntomas, cómo se han comportado durante el tiempo y qué características sintomatológicas tienen. Entonces, en la enfermedad actual nosotros vamos a determinar el tiempo de enfermedad y tenemos que distinguir si es que es un cuadro agudo, es decir, que se ha progresado rápidamente en días, algo subagudo que está progresando en días o semanas, algo crónico que está progresando en semanas, meses o incluso años. Y de acuerdo a esto, nosotros vamos a ver si es que la forma de inicio fue súbito, fue brusco, fue gradual o fue insidioso. Cuando tenemos algún problema súbito, generalmente estamos hacia lo vascular, ¿no? Por ejemplo, un EBC hemorrágico, una rotura de un aneurisma, o una epilepsia, o un accidente de tránsito. Mientras que lo brusco también va por ese lado, pero no tan agudo, quizás un accidente, perdón, un aneurisma, pero que todavía no ha roto, ¿no? Y la forma gradual, generalmente sí lo vemos en las causas inflamatorias, infecciosas o incluso neoplásicas. Mientras que los fenómenos insidiosos, por lo general, hablan de un trastorno degenerativo, genético o congénito. Y por supuesto, ver si es que el curso es progresivo, estacionario o episódico. Entonces, de acuerdo al tiempo, nosotros podemos ver mientras más precoces y mientras más demore, nosotros podemos dirigir nuestros síndromes, ¿no? Es decir, vascular, epiléptico, migrañoso, inflamatorio, infeccioso, neoplásico o degenerativo genético congénito cuando hay mucho tiempo. Doctor, no se le escucha. Sí, para usted un toque porque me llamaron. Lo que pasa es que estoy en el hospital ahorita. Muy bien, funciones cerebrales superiores. En las funciones cerebrales superiores nosotros vamos a evaluar la conciencia, el lenguaje, la praxia, la agnosia y la memoria. Vamos a hablar de cada una de ellas. En el caso de la conciencia hay que tener en cuenta de que esto está determinado por el sistema SAR, el sistema activador reticular ascendente, y también depende de nuestra corteza cerebral. Entonces hay que ver cómo el paciente despierta. Y si es que está despierto, ver si es que está atento, si es que está lúcido. En el caso de que el paciente no esté despierto o está como dormido, hay que determinar si es que esto es confusión, si es que está en un estado de somnolencia, si es que está obnubilado, si es que está en un estado de estupor o letargo, o si está en un paciente en coma. Entonces, por lo general, vamos a determinar esto según cómo respondan a los estímulos, ¿no? Un paciente confuso, hay una disminución leve del estado de alerta, está desorientado, pero el paciente por lo general está despierto. Mientras que hablamos de somnolencia cuando hay una depresión de la vigilia, pero el paciente despierta estímulos verbales simples, ¿no? O sea, dice su nombre,
Carlos, y el paciente se despierta. Se mantiene conectado un momento y puede volver a dormirse, pero despertó con un estímulo verbal. El paciente obnubilado ya tiene una depresión moderada de la vigilia. O sea, está somnoliento, pero ya no despierta el estímulo verbal. Hay que tocarlo, ¿no? Señor, mueves el hombro, una zamaquiadita, el paciente se va a despertar. El paciente en estupor ya requiere estímulos intensos para despertar. Y cuando hablamos de estímulos intensos, hablamos del dolor. Entonces, tenemos que provocar dolor en unos puntos estratégicos que no le hagan daño al paciente, porque no se trata de darle un puñete para que el paciente despierte, sino de que producir un estímulo doloroso para ver en qué estado de conciencia se encuentra el paciente. Y finalmente, el paciente en coma es aquel que está en una depresión completa de la vigilia y no va a despertar ni con estímulos verbales ni con estímulos nosológicos. Muy bien. Entonces, como les dije, el sistema reticular activador ascendente es muy importante. Va a estar ubicado de la formación reticular del tronco encefálico y también tiene conexiones con la corteza cerebral. Su función no es solo el sueño y la vigilia, sino que también tiene algunas otras funciones vegetativas como la respiración, como la deglución, mantener una adecuada presión arterial, la termorregulación, el control postural, la actividad endocrina, ritmo biológico y también emoción. Entonces, es por eso de que las lesiones a nivel de esta localización pueden ser muy mortales, ¿no? Peor que tener una lesión en la corteza cerebral, ¿no? Entonces, hay unas personas que se denomina como estado vegetativo persistente, ¿no? O sea, no es una persona que está en un estado de coma, no está tampoco en muerte cerebral, pero es una persona que ha perdido la conciencia. Puede tener preservación del ciclo sueño-vigilia, o sea, está despierto, puede dormir en las noches. El paciente está despierto, pero no hay conocimiento, o sea, el paciente no entiende lo que sucede a su alrededor. Hay ausencia de expresiones o comprensión del lenguaje que limiten otras personas. Los ojos pueden estar abiertos o cerrados, pero no es que esté observando algún objeto, ¿no? Y fuera de la apertura ocular hay ausencia de respuesta a estímulos externos auditivos, visuales, táctiles o nociceptivos. Puede que haya preservación de algunas funciones troncales como son los reflejos y también hay preservación de las funciones vegetativas como la respiración, la circulación, y excepto por el control de los esfínteres. Entonces estos pacientes están despiertos, no comprenden lo que sucede a su alrededor. Generalmente esto es consecuencia de una lesión cerebral muy extensa. También, cuando evaluamos la conciencia hay que determinar la escala de coma de Glasgow. Generalmente esto está orientado solo para el TEC, pero indirectamente lo podemos usar para otras condiciones. Entonces, evaluamos la respuesta ocular, vemos si es que es espontáneo, si es que es ante la respuesta de una voz, si es que es ante el dolor o si es que no hay respuesta ocular, ¿no? Entonces, señor, abra los ojos. Si abre los ojos, tiene antes de que, si es que tenía los ojos cerrados, no era espontáneo y tuve que hablarle para abrir los ojos, para que abra los ojos, tiene 3 puntos, ¿no? Si es que fue al estímulo doloroso, 2 puntos, si es que no hay apertura ocular, 1 punto. Igual hacemos con la respuesta verbal, ¿no? Si es que el paciente está orientado, tiene 5 puntos, si es que la conversación es confusa, tiene 4 puntos, si es que pronuncia palabras inadecuadas, tiene 3 puntos, si es que hace sonidos incomprensibles, 2 puntos, y si es que no hay respuesta, solo 1 punto. Y la parte motora también, evaluamos si es que el paciente obedece, si es que localiza, si es que retira cuando hay un estímulo doloroso, si es que hay una respuesta eh, cortical, ¿no? Es decir, una respuesta flexora normal, o si es que hay una actitud de descerebración, como ocurre en la respuesta extensora, o si no hay respuesta, lógicamente. Entonces, la escala de coma de Glasgow tiene un puntaje máximo de 15 puntos y un puntaje mínimo de 3 puntos, ¿no? O sea, una persona que no responde al estímulo verbal, no responde, no hay apertura ocular ante ningún estímulo y tampoco hay respuesta motora, estaríamos ante una persona con un Glasgow de 3 puntos, ¿no? Generalmente hablamos de coma cuando el paciente está con una escala de coma de Glasgow menor de 8. ¿Dónde podemos aplicar el estímulo doloroso? Podemos hacer una presión con nuestras propias uñas en la punta del dedo, ¿no? O podemos hacer un peñisco en los trapecios. O simplemente presionamos con fuerza el arco supraorbital, ¿no? Entonces, estas maniobras pueden producir un dolor
que nos sirve para evaluar las respuestas sensoriales de los pacientes. También hay que tener en cuenta de que hay una maniobra que es las actitudes de decorticación, que es una flexión anormal, ¿no? Entonces, este es un estereotipo lento, o sea, producimos dolor, el paciente lentamente acerca su mano hacia el pecho, el antebrazo va a estar rotado, el pulgar está apretado y la pierna está extendida, ¿no? Entonces, son actitudes de decorticación. Lógicamente, de acuerdo al nivel donde está la lesión cerebral, nosotros vamos a observar hemiparesias del mismo lado, homolaterales o contralaterales, o simplemente parálisis homolateral, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, si es que tenemos una lesión en la cápsula interna, el pedúnculo, protuberancia, bulbo, o simplemente una lesión de la médula. Continuando con el examen físico, nosotros vamos a evaluar si es que el paciente está alerta, si es que tiene atención, o sea, atiende a lo que nosotros entrevistamos, y si es que tiene concentración, ¿no? Y de acuerdo a esto, nosotros vamos a ver una evaluación focal para determinar las funciones cerebrales superiores. Entonces, siempre que evaluamos esto, hay que tener en cuenta de que siempre todas las personas tenemos un hemisferio dominante y un hemisferio no dominante. En el caso de las personas diestras, por lo general, el hemisferio dominante suele ser el hemisferio izquierdo. Y en las personas zurdas, el hemisferio dominante suele ser el hemisferio derecho. ¿No? Cuando nosotros evaluamos el lenguaje, no solo tenemos que evaluar que el paciente hable, ¿no? Sino cómo está la fluencia de las palabras, si es que comprende lo que el paciente habla, si es que es capaz de repetir o repite mucho, si es que puede nominar objetos, si es que es capaz de leer, si es que es capaz de escribir y por supuesto la prosodia, es decir, la entonación de distintas frases en el contexto de una oración. Entonces, cuando hablamos de lenguaje, estamos midiendo la capacidad de asociar símbolos arbitrarios con significados específicos para expresar pensamientos y emociones. Entonces, es una función de la corteza cerebral muy importante, hace muchas conexiones con otras zonas dentro de la parte parietal, temporal, y no solo hay que ver el lenguaje, sino también cómo está la gramática, la sintaxis, la semántica y la prosodia del paciente. Entonces, nosotros tenemos algunas zonas de la corteza cerebral que participan en el lenguaje y que pueden darte distintas alteraciones como las bien conocidas afasia de Broca y afasia de Wernicke. Entonces, las afasias de Broca suelen localizarse en una zona cortical frontal, mientras que la zona de Wernicke es una zona parietal. Entonces, dependiendo de dónde ocurra una lesión, nosotros vamos a tener distintas alteraciones de lenguaje que se van a manifestar en forma de afasia, ¿no? Pero cuando nosotros evaluamos la afasia, no solo vamos a tener la famosa afasia de Broca y la afasia de Wernicke, sino que también podemos tener afasias transcorticales mixtas, transcorticales motoras, transcorticales sensoriales, afasias de conducción, afasias anómicas, afasias globales, ¿no? Entonces, siempre es bueno tener este enfoque cuando evaluamos la afasia. El lenguaje que el paciente produce es fluente, ¿no? Entonces, si es que el afasia, normalmente nosotros asumimos la afasia de Broca es el que no es fluente, comprende, pero no es capaz de repetir, ¿no? Mientras que la afasia de Wernicke característicamente se traduce en una persona que habla un lenguaje fluente, no comprende lo que dice y tampoco es capaz de repetir. O sea, el paciente habla, pero cualquier cosa, ¿no? Dice ensalada, lechuga, perro, computadora, clase, no sé, pero de una manera fluida, ¿no? Entonces lanza distintas palabras, pero sin ningún sentido. Le preguntas algo y el paciente tampoco no te entiende y habla lo que él quiere. Mientras que en la frase de Broca, por lo general, le cuesta hablar al paciente, ¿no? Quiere decirlo, él entiende lo que le estás preguntando, quiere decir lo que quiere expresar, pero no puede hacer, ¿no? Entonces, no solo tenemos que evaluar la fluencia, sino también la comprensión y si es que es capaz de repetir, y en este enfoque podemos ver en dónde puede estar ubicadas las lesiones. También cuando evaluamos el lenguaje debemos ver si es que el paciente es capaz de escribir, ¿no? De que hay personas que pierden esto, es conocido como agrafia, esto es la pérdida o el deterioro de la capacidad para formular lenguaje escrito. Y esto generalmente es a consecuencia de una lesión cerebral, ¿no?
O la alexia, ¿no? O sea, tú le das un texto y el paciente es incapaz de leerlo, a pesar de que el paciente siempre ha leído y todo lo demás, ¿no? También tenemos, o como trastorno del lenguaje, la ecolalia, que es un fenómeno de repetición, ¿no? O sea, el paciente dice, em, trastorno asociado del lenguaje, 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 ¿no? Y se queda así, repitiendo una palabra. Pueden ser frases incluso. Y siempre ver cómo está la articulación. Eso no es un trastorno asociado al lenguaje, pero ver cómo articula las palabras. También tenemos que determinar en el examen físico las praxias. Entonces, las praxias quiere decir las habilidades motoras adquiridas, ¿no? Como por ejemplo, peinarse, afeitarse, ponerse la ropa, amarrarse los zapatos. Son habilidades motoras que hemos adquirido durante nuestra infancia generalmente y ya lo hemos aprendido y ha quedado ahí para siempre, ¿no? Tenemos que volver a estudiar eso, ¿no? Entonces, son movimientos organizados que realizamos para llevar a cabo un plan o alcanzar un objeto, ¿no? El mejor ejemplo es amarrarse los zapatos, ¿no? Nosotros sabemos que debemos de cruzar, los pasadores, la forma del nudo y todo lo demás. ¿No? Entonces, hay distintos tipos de apraxia. O sea, hay personas que pierden esta capacidad de reconocer y de hacer un ejercicio acentuado, organizado que ellos conocían. Entonces tenemos de ejemplos la praxia cinética, que es una pérdida de la destreza de realizar movimientos finos, graduales, precisos, independientes de los dedos. El paciente sabe cómo escribir las palabras, pero es incapaz de poder hacerlo, ¿no? O sea, quiere escribir una letra A y le sale pues un garabato, ¿no? Pero es porque ha perdido la capacidad de manejar bien el lápiz. O también tenemos las apraxias ideatorias, que es la incapacidad para ordenar de manera correcta una serie de movimientos. Yo sé que debo peinarme con las cerdillas del peine hacia abajo, ¿no? O sea, hacia el pelo. Este paciente ha perdido esta capacidad y por eso lo hace de esta manera. Esto generalmente se observa cuando hay lesiones izquierdas, parietotemporales, parietooccipitales, frontales izquierdas y también frontotemporales. También podemos tener pacientes que tienen apraxia ideomotriz, es decir, que son incapaces de realizar correctamente una secuencia de acciones que ellos conocían. Por ejemplo, persinarse. El paciente sabe cómo debe hacerlo, siempre lo ha hecho años, pero debido a una lesión parietal inferior o del área motora suplementaria o del cuerpo calloso, ha perdido esta capacidad y se va a manifestar como apraxia ideomotriz. También podemos tener pacientes con apraxia constructiva, es decir, el paciente va a tener una dificultad en la construcción o dibujar debido a dificultades de la percepción espacial, ¿no? Entonces, él ve el objeto, lo imagina en su mente, pero cuando quiere reproducirlo es incapaz de hacerlo en el planos geométricos. Entonces, aquí hay una incapacidad de asociar correctamente la imagen percibida desde el aparato visual con los movimientos necesarios para realizar esa, esa actividad. Y finalmente también podemos tener apraxia de la marcha, que quizás es la más conocida o al menos la más encontrada en los exámenes físicos, ¿no? Entonces el paciente olvida cómo caminar, ¿no? Entonces el paciente camina un pie saltando, alza mucho el pie, baja mucho, ¿no? O sea, ha perdido esa capacidad de los movimientos organizados para realizar una deambulación normal. Hay un síndrome, que es el síndrome de Hacking-Adams, que suele asociarse con la hidrocefalia normotensiva, que va a presentar a un paciente con deterioro cognitivo, incontinencia urinaria y apraxia de la marcha, ¿no? Pides una tomografía y vas a ver una hidrocefalia normotensiva. El paciente no tiene cefalea, ¿no? No tiene náuseas, vómitos, no tiene síntomas de hipertensión endocraniana porque es una hidrocefalia normotensiva. Esto ha tenido años, meses de progresión. Hemos hablado de praxias, ahora vamos a hablar de gnosias. La gnosia es la capacidad para reconocer información previamente aprendida, como pueden ser lugares, personas, objetos, a través de los sentidos, ¿no? Y la gnosia es la pérdida de esta capacidad, ¿no? Entonces, podemos tener lesiones de la corteza del lóbulo temporal y nos va a producir agnosias como una incapacidad de reconocer objetos que nosotros siempre hemos tenido en cuenta, ¿no? Le muestras un lapicero y le dices cómo se llama esto y el paciente te va a decir, o sea, él sabe que lo ha visto, sabe que es para escribir, pero no sabe cómo se llama. Le enseñas un reloj y él sabe que es para dar la hora, sabe que se usa en la muñeca,
tiene bastantes relojes, pero no sabe cómo se llama. O sea, ha perdido ese recuerdo, ¿no? Y el paciente está, es como se llama, sí, era con R, me parece, ¿no? Y va a estar de ese modo. También podemos tener las náuseas por lesiones de la corteza del lóbulo frontal. Y aquí lo que se va a perder es las conductas de inhibición, ¿no? O sea, normalmente una persona cuerda sabe cómo comportarse en distintos ambientes, ¿no? Por ejemplo, ustedes saben de que a la clase hay que ir adecuadamente vestidos, hay que bañarse, hay que hacer todo lo demás, ¿no? Hay que mantener un lenguaje coherente, no hay que hablar en clases y todo lo demás, ¿no? Pero las personas que tienen una lesión de la corteza subfrontal pueden tener una agnosia en el comportamiento y ellos pueden tener un comportamiento complejo, inapropiado para las circunstancias, ¿no? Entonces, miren, este es un paciente de Estados Unidos que tuvo una lesión con una bayoneta de este tipo, ¿no? Una lesión que atravesó su cerebro, salió por su rostro, pero el paciente sobrevivió. Y este señor, Phineas Gage, pasó de ser una persona moderada, trabajadora, decente, en una persona desmedida, poco considerada, no podía afrontar relaciones sociales normales, ni el tipo de planificación práctica que se le había permitido, el éxito social y económico que disfrutaba antes, ¿no? Entonces, esto generalmente lo observan en pacientes que tienen un traumatismo encefalocraniano, llegan a la emergencia y comienzan a ponerse quisquillosos, comienzan a insultar a los médicos, a las enfermeras, comienzan a hablar lisuras, se vuelven agresivos. Entonces, eso es una agnosia del comportamiento por una lesión frontal. También el cerebro participa en la memoria y el aprendizaje, ¿no? La memoria es el proceso por el cual la información es codificada, almacenada, consolidada y posteriormente recuperada, ¿no? Todos los días aprendemos cosas y esto es gracias a la memoria y, por supuesto, al aprendizaje. El aprendizaje es definido como el proceso por el que adquirimos nueva información y se observa por los cambios en el comportamiento. Entonces, la memoria tiene distintos pasos, que es la codificación y registro de la información a través de un estímulo del área neuroanatómica visual o auditiva, ¿no? El segundo proceso es el almacenamiento, que por lo general es un proceso que va desde estas zonas corticales hasta el hipocampo. Y el tercer proceso es la evocación, es decir, utilizar esta información, ¿no? Y esto está generalmente vinculado con la corteza prefrontal. Y cuando nosotros hablamos de la memoria, vamos a evaluar la memoria a corto plazo, ¿no? Y la memoria a largo plazo. Esta memoria a largo plazo puede ser explícita, en forma episódica o semántica, o a largo plazo puede ser también implícita en forma de destrezas, de condicionamiento, de primación, ¿no? Por lo general, los pacientes siempre mantienen preservada la memoria implícita y casi siempre las lesiones cerebrales lo que te van a afectar es tu memoria explícita. Entonces, veamos este caso. Este es un caso real, muy parecido a 50 primeras citas, ¿no? Es clásico, ¿no? Es una paciente que sufría de crisis convulsivas bilaterales del lóbulo temporal durante 10 años, eran muy rebeldes al tratamiento y se extirpó la amígdala, uncus, circunvolución hipocampal, 2/3 anteriores del hipocampo. Entonces, esta paciente tenía una memoria a largo plazo normal, pero era incapaz de transformar la nueva memoria en memoria a largo plazo. O sea, lo que pasaba en el día, en un día, durante el día, se lo olvidaba rápidamente, ¿no? Y también se demostró que esta paciente podía aprender nuevas capacidades motoras a un ritmo normal. Por ejemplo, podía aprender a manejar bicicleta, podía aprender a manejar un auto, podía aprender a manejar una receta de cocina, cosas así, ¿no? Entonces, tenía habilidades motoras nuevas, pero no podía aprender cosas a largo plazo. Muy bien, entonces cuando nosotros evaluamos la memoria, vamos a observar que puede haber trastornos de la memoria episódica, de la memoria semántica, de la memoria de trabajo, de la memoria procedimental. Y de acuerdo a la ubicación anatómica deteriorada, vamos a tener distintos trastornos, ¿no? La memoria episódica es una persona que es incapaz, por ejemplo, de recordar su desayuno de esta mañana, ¿no? Le preguntas qué desayunaste. Yo, por ejemplo, desayuné en la mañana mi taza de avena, mi pan con palta, ¿no? Lo recuerdo. Las personas que tienen una lesión a nivel del lóbulo temporal, eh,
generalmente podrían tener una alteración de la memoria episódica. Otras personas, por ejemplo, son incapaces de identificar el nombre del perro de su familia. Eso es una pérdida de la memoria semántica, ¿no? Y esto generalmente está relacionado con lesiones en el lóbulo anterior e inferior temporal, ¿no? También tenemos personas que tienen alteraciones en la memoria del trabajo, ¿no? Por ejemplo, no pueden ser capaces de llamar a un número que inmediatamente nosotros le hemos dado, ¿no? Por ejemplo, le dices, marca el 9969 ya. Entonces quiere marcar, ¿qué me dijiste? ¿Qué número? 9969. Entonces el 9, ¿qué? Y ahí se pierde, ¿no? Entonces, a pesar de que es algo que le estás diciendo directamente, ellos son incapaces de tener una memoria inmediata. Y aquí generalmente es por lesiones en la corteza prefrontal, subcortical o parietal. Y por supuesto la memoria procedimental, que es una memoria no declarativa, implícita o explícita, ¿no? Entonces, esto generalmente lo vemos cuando ya son lesiones en ganglios basales, en cerebelo, ¿no? Entonces, un paciente que ha olvidado cómo preparar un té, por ejemplo, ¿no? O cómo mantener la posición de una guitarra, de un violín. Muy bien. Entonces, las lesiones frontales van a participar en la memoria de trabajo, las lesiones temporales, tanto laterales o inferiores, en la memoria semántica, y el cerebelo, principalmente, en la memoria procedimental. Muy bien. Eh, Finalmente, para ya terminar el tema de las nocias, hay unas personas que tienen lesiones del lóbulo parietal que pueden tener un síndrome de negligencia contralateral. Entonces, estas personas tienen una adecuada agudeza visual, tienen una adecuada percepción, su sentido sensitivo está normal, su audición está normal, pero ellos son incapaces de reconocer en el espacio, en una porción del espacio, eh, eh, la percepción de los objetos o de su propio cuerpo incluso, ¿no? Entonces, el paciente, por ejemplo, tiene al frente su computador y solo va a observar la parte izquierda. Sus ojos están bien, pero es incapaz de reconocer el lado derecho de su cerebro, ¿no? Esto es generalmente cuando hay alteraciones del lóbulo parietal. Y lo vamos a ver con un ejemplo, ¿no? Por ejemplo, le dices al paciente que dibuje esta casa. Y el paciente en su cerebro tiene la agudeza visual está normal, su audición está normal, él es capaz de dibujar, pero cuando le pides que dibuje, solo dibuja la mitad derecha de esta casa. ¿Por qué? Porque él no es capaz de reconocer la parte izquierda. Igual, le dices, hay estas líneas, por favor, márcalas con una X. Todas las líneas, marca las X. Y este señor está marcando las X solo del lado derecho, pero nada del lado izquierdo. Entonces, esto es un síndrome de heminegligencia. Generalmente lo observamos en las enfermedades cerebrovasculares, ¿no? ¿Por qué? Porque estas lesiones generalmente se dan en la distribución de la arteria cerebral media y suele afectar la zona parietal, ¿no? Entonces, igual, le dices, dibuje las As en este de acá, ¿no? Encierre las As y solo va a encerrar las As del lado derecho, ¿no? Ninguna del lado izquierdo. Entonces, antes de diagnosticar a una persona con heminegligencia, pues hay que verificar de que la agudeza visual esté bien, porque también podría ser una alteración del fondo de ojo, o de la retina, o del nervio óptico, ¿no? Entonces, siempre es muy importante hacer una adecuada evaluación oftalmológica, medir la extinción visual, ¿no? Por ejemplo, dices, señora, ¿hasta dónde ve mi dedo? Ve por aquí, por aquí, por aquí, ¿no? Entonces, te va a decir, el derecho lo veo bien, pero el izquierdo no hay nada, no veo ningún dedo. O la extinción táctil también, ¿no? O sea, el paciente está despierto, le pides que cierre los ojos y le tocas el lado derecho, le dices, ¿lo siente, señora? ¿Siente que estoy tocando? Sí, estoy tocando mi mano. Y cuando le tocas el lado izquierdo, el paciente no va a sentir nada. O sea, ni su propio cuerpo puede percibirlo. Muy bien. Hasta aquí, ¿alguna pregunta, doctores? Porque ya luego pasamos a nervios craneales, que es un tema que lo vamos a ver muy sucintamente porque es muy extenso. Pero a grandes rasgos ustedes pues ya lo han revisado y lo van a revisar con mayor detalle. ¿Cómo van los partidos?
¿Cuánto va Brasil? 1-0. Ya. ¿Y Suiza-Serbia? 2-3 Suiza. Ah, no, este es. Muy bien, continuemos. Cuando hablamos de las funciones de los nervios craneales, pues la campimetría es un tema muy apasionante. Hay especialistas solo en campimetría, imagínense, en el área de la neurología. Pero siempre hay que evaluar en los pacientes que son colaboradores la función de la agudeza visual mediante confrontación y en los pacientes no colaboradores por refleja de amenaza, ¿no? Entonces, por ejemplo, en un paciente que está encefalopático, pues no vas a decirle si es que puede ver tu dedo, hasta dónde lo ve y todo lo demás, ¿no? Entonces, generalmente lo que nosotros hacemos en la práctica física, aproximamos con un movimiento brusco, como intentando tocar su ojo, pero sin hacerlo, ¿no? Entonces, el paciente que tiene la función visual todavía conservada, pues va a tener que cerrar los ojos. Es un mecanismo, es un reflejo prácticamente. Mientras que la persona que no, pues no lo hará, ¿no? El segundo par craneal se va a encargar de la agudeza visual. Por lo general, esto lo podemos hacer mediante un examen con un agujero estenopeico. Eh, Son los exámenes que se realizan a 6 metros de distancia, con una cartilla especial, en tamaños adecuados. Y pues lo puedes hacer con lentes, sin lentes o como tú gustes, ¿no? Aquí también tenemos que evaluar el fondo de ojo para evaluar cómo está la retina, ¿no? Eh, y pues en el segundo y el tercer par craneal participan en la función pupilar también, ¿no? Y aquí tenemos que ver cómo está el reflejo fotomotor, eh, si es que está bien el reflejo fotomotor, tanto el directo como el consensual, si es que hay un test alternante adecuado, y si es que hay presencia de anisocoria, ¿no? Entonces, de acuerdo a esto, nosotros podemos discernir algunas lesiones características, como ocurre en el síndrome de Horner, como ocurre en los pacientes con sífilis, ¿no? O como ocurre en un paciente con una lesión cerebral extensa, ¿no? Normalmente, cuando nosotros aplicamos luz, debe haber miosis, ¿no? Y en la oscuridad, un poco de midriasis, casi así como los gatos. Los nervios, los pares craneales involucrados en la motilidad ocular es el tercer, el cuarto y el sexto par craneal, ¿sí? Casi todos los movimientos del ojo lo realiza el tercer par craneal, excepto el movimiento de llevar el ojo hacia la nariz, que eso lo realiza el nervio patético, ¿no? O sea, el cuarto par craneal. Y es que cuando uno mira la punta de su nariz, pues se mira un poco patético, ¿no? Y el sexto par craneal, que es el que lleva el ojo hacia afuera, ¿no? Que es a cargo del músculo recto lateral, inervado por el sexto par craneal. Aquí los pacientes pueden tener como manifestación, si es que tú no estás realizando el examen físico, diplopía, ¿no? Y esta diplopía, pues si es que es binocular, o sea, es de los ambos ojos, pues probablemente sea una lesión cerebral. Mientras que si es solo de un ojo nomás ve doble, generalmente son problemas oftalmológicos. El quinto par craneal se va a encargar, es básicamente un nervio sensitivo, ¿no? Habrán escuchado de la neuralgia del trigémino, es una neuralgia muy intensa. Entonces, como pueden ver, el trigémino es un nervio muy grande, que tiene distintas ramas, tiene una rama oftálmica, una rama maxilar y una rama mandibular. Y ellos se encargan de la sensibilidad de toda esta zona. Entonces, podemos ver de que la inervación de la rama oftálmica está ubicada en toda esta porción,
la rama maxilar en esta porción y la rama mandibular en esta porción. Si nosotros, por ejemplo, tenemos una persona que tiene un síndrome de Ramsay-Hunt, que tiene un herpes zóster y está afectando a las ramas del trigémino, si es que vemos de que hay lesiones en la punta de la nariz, sabemos de que se está afectando a la rama oftálmica del trigémino y por tanto puede haber también un herpes ocular. Estos pacientes son de mayor riesgo. Pero el nervio trigémino también tiene algunas funciones motoras, como es abrir y cerrar la boca, y también se encarga de algunos reflejos como el mentoniano y el corneal. Por el contrario, el séptimo par craneal, que es el nervio facial, sí es un nervio motor, ¿no? Y aquí sí nosotros tenemos que aprender a discernir a aquellos pacientes que tienen parálisis facial, ¿no? Central o periférica. Periférica es lo más común y eso sí es por alteraciones del nervio craneal, ¿no? El octavo par craneal es el estetoacústico, el nervio auditivo. Esto va a participar, lógicamente, en la audición, pero también en la percepción, ¿no? O sea, a veces algunas personas que tienen lesiones del octavo par craneal pueden manifestarse como un vértigo central, ¿no? El noveno par craneal y el décimo par craneal, conocidos como el glosofaringeo y el vago, generalmente se evalúan mediante el examen del fondo de faringe, ¿no? Eh, Podemos observar cuando hay parálisis de alguno de ellos, asimetría de los velos del paladar, puede haber disfagia, puede haber disartria, y también participa en algunas zonas sensoriales de la lengua, ¿no? El onceavo par craneal es el espinal o accesorio. Nosotros lo examinamos pidiéndole al paciente que encoja los hombros, ¿no? Más que un par craneal, es más externo, pero está dentro, sus raíces dentro del cerebro, ¿no? Y el doceavo par craneal es el hipogloso, que participa también en forma sensitiva y también motora de la lengua. Muy bien, doctores. Entonces, para finalizar, cuando nosotros hacemos un diagnóstico en la parte neurológica, siempre vamos a tratar de determinar si es un síndrome, cuál es el síndrome, y a partir de este síndrome determinar dónde estaría la ubicación topográfica, cuál es el mecanismo patogénico, cuál es el diagnóstico nosológico y qué es lo que estaría causando esto, ¿no? La etiología. Entonces, hay síntomas de acuerdo a cada hemisferio, hay síntomas del tronco cerebral, hay síntomas en la médula espinal, en las raíces nerviosas, en el plexo nervioso, en el nervio periférico, en los músculos, y cada uno de ellos en la parte semiológica podemos ayudar a distinguirlos. Siempre hay que recordar de que las causas de los problemas neurológicos se resumen en esto, en las vitaminas, es decir, en problemas vasculares, infecciosos, tóxico-metabólicos, autoinmunes, metástasis o neoplasias, iatrogénicos, neonatales o neurodegenerativos, accidentales o traumáticos y sistémicos o convulsiones. Como les había mencionado, el examen clínico y la anamnesis neurológica es muy rentable, puede llevar al diagnóstico hasta en el 95% de los casos. En los demás, sí, probablemente se requiera algún estudio adicional como imágenes, ¿no? Resonancia magnética, por ejemplo. Finalmente, ya para concluir, la exploración neurológica siempre debe ir precedida de una buena anamnesis. La exploración siempre tiene que ser simétrica y rigurosa. Si las cosas no cuadran, hay que empezar desde el principio y la única forma de aprender es la práctica. La exploración no es la búsqueda de pruebas, sino la confirmación de nuestras sospechas. Yo diría que esto sería el único examen físico que es súper, súper rentable. Muy bien, doctores, hasta aquí. ¿Alguna pregunta? Creo que no hay duda, doctor. Muy bien, entonces, pues eso sería todo. Les agradezco por su tiempo y que tengan un buen fin de semana. Hasta luego, doctores. Muchas gracias, doctor. Hasta luego. Un buen fin de semana. Hasta luego, doctor. Hasta luego, doctor. Chao, chao.